tal? Muy buenas tardes a todos los que se han podido conectar en vivo y también me gustaría saludar a todas las personas que eh, no van a poder conectarse en vivo. Mucha gente me escribió, me dijo que quería participar de esta charla, estaba muy interesado en escucharla a nuestra invitada de hoy, pero por temas de agenda no se pueden conectar en vivo, así que de todas maneras esta grabación, al igual que las demás grabaciones, van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube para las personas que no se pudieron conectar, se puedan conectar de manera diferida. Así que todos muy bienvenidos. Les presento el contexto general. Mi nombre, para quienes no me conocen, yo soy Manuel Barrera, soy ingeniero agrónomo, MBA y coach ontológico. Y nos encontramos en este espacio, que es este ciclo de charlas virtuales, las que denominamos conversaciones que abren posibilidades. ¿Por qué? Porque con un grupo de colegas, coach, creamos una plataforma con el propósito de generar un puente, de generar un punto de encuentro entre la profesión, esta maravillosa profesión del coaching, con sus distintas disciplinas, con sus distintas guías, con todos los invitados que hemos tenido, y las personas u organizaciones que les interesa o sienten que necesitan hacer un cambio en su vida o quieren resignificar alguna creencia. Bueno, ahí estamos nosotros con un equipo de coaches disponibles a acompañarlos. Les comento también algunas de las actividades que nosotros hacemos. Hacemos trabajo con la comunidad. Actualmente con un equipo de colegas estamos acompañando a la Fundación Teletón aquí en Talca, en la ciudad de Talca, que es un trabajo muy bonito. La verdad es que nos sentimos nosotros tremendamente afortunados de que la Fundación Teletón haya confiado en nosotros y nos haya pedido ayuda para acompañarlos en su proceso para enfrentar, bueno, lo que estamos viviendo hoy día, la pandemia. Así que, sin más preámbulos, les quiero dar el pie a nuestra invitada. Les quiero contar que hoy día nos acompaña desde México. Tenemos una invitada estelar. Puedo decir personalmente que ella es una queridísima amiga mía. Ella es Alcira Moises. Ella es coach internacional, nivel PCC de la ICF, es Master Coach en PNL, conferenciante, editora y actualmente es la presidenta de la ICF México. Y ella se define como una apasionada por encontrar y aplicar las herramientas que mejoren la vida de las personas. Entró en el mundo del coaching después de haber tenido un espacio de diseño y haber colaborado en diferentes organizaciones y emprendedores, apoyando en mercadotecnia, publicidad, creación editorial, entre otros. Sin más preámbulos, mis queridos amigos, los quiero dar el pie y dejar con ustedes a Alcira Moises. Muchas Alcira. gracias, Manuel. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto ver a las personas que se conectaron en este momento. Les agradezco que hayan tomado este tiempo y espero que esto sea de mucho valor para ustedes. La preparé pues pensando en algo que pueda agregar valor y que no sea lo que hemos venido escuchando pues constantemente desde los que nos formamos como coaches. Y por otro lado, pues la gente que escuche esta plática después, pues quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacer, igual que la gente que está aquí. Háganme las preguntas que quieran, participen como ustedes deseen, porque estas pláticas se enriquecen cuando la gente que está asistiendo pues comparte las inquietudes y lo que le va provocando lo que van escuchando. Así es que, sin más, pues voy a compartir pantalla, aunque no quiero hacer esto una presentación demasiado, no es una presentación más, es una conversación, así es que mejor en lugar de compartir pantalla en este momento, me gustaría, pues primero que nada, hablar del título de esta plática. Cuando Manuel me dijo, me invitó a darla, yo le preguntaba, ¿qué podría ser algo que les agregara valor a la gente que está escuchando estas conversaciones? Como, ¿qué podría ser? Y entonces estuvimos hablando sobre lo que ocurría en este momento, en estos momentos de un cambio tan marcado y que para todos están siendo tan significativos.
y yo no quiero ponerle ahí un calificativo de bueno o malo, pero es evidente que hay un cambio importante. Entonces, me pareció que dada mi experiencia, no voy a platicarles de dónde vengo así como muy extenso, simplemente decirles que en un momento de mi vida dramático, muy doloroso, encontré una herramienta que para mí marcó un cambio. Fue antes de conocer lo que era el coaching, ni siquiera existía, yo creo. Bueno, sí existía, pero yo no lo conocía por lo menos, que fue la tanatología. Para mí fue realmente un cambio de mirada, un cambio de observador, porque me permitió relacionarme con mis pérdidas de una manera distinta. Y después, digamos, continué trabajando en ese ámbito como editora, en fin. Pero lo que sí les quiero decir es que más allá de lo que pueda representar esto como disciplina, que me formé como tanatóloga y todo eso, pero nunca me he dedicado a la terapia tanatológica, lo que sí he hecho con este aprendizaje que fue tan importante ha sido utilizarlo en otros ámbitos y de ahí fue que surgió un proyecto que se llama Reescribirse, que algunas personas han participado y también he hecho una mezcla entre lo que es el coaching y la tanatología. Entonces, desde ahí es que quiero hablar el día de hoy, de este gran recurso que para mí representó el poder relacionarme con lo que cambiaba y sobre todo con lo que cambiaba de una manera que no era deseada para mí y que me provocaba dolor, a una relación con eso distinta, no de tanto dolor, no de algo que me ocurría sin que yo tuviera ninguna participación. Entonces, desde ahí es que les estoy hablando en una mezcla de lo que la tanatología propone, que es la disciplina que sirve para todo lo que tiene que ver con el trabajo con pérdidas, ¿no? Todo tipo de pérdidas. Entonces, desde ahí, mezclándolo con coaching y lo que hago de narrativas, es que estaremos hablando. Así es que el título de esta plática es Autocuidado emocional en tiempos de cambio. Entonces, yo quiero comenzar preguntándoles, ¿qué es un cambio? Si estamos hablando de que tenemos que tener un autocuidado en un tiempo de cambio, ¿qué significa tiempo de cambio? ¿Cómo definirían ustedes una situación que pueda llevar ese título? Porque lo que sabemos es que el cambio ocurre. ¿Por qué hoy es relevante? O sea, hay muchos cambios ocurriendo simultáneamente. Cuando yo hablo de cambio, lo puedo ver como algo que es mi cotidianeidad y también lo puedo ver como algo que rompe el flujo de lo que yo llamo normalidad. Entonces, para ustedes, ¿qué significa cambio? Cuando llegaron a esta plática, cuando vieron el anuncio, dijeron, autocuidado emocional en tiempos de cambio, ¿qué les provocaba? ¿Qué reflexión les traía? ¿Por qué les pareció que era valioso dedicar una hora de su tiempo a oír esto? ¿Alguien que quiera escribirlo en el chat o que nos quiera comentar? Adelante, Loreto. Hola, gracias. A mí lo primero que se me ocurre es cambios inesperados, cambios no deseados, cambios como que no están bajo mi control, por decirlo de alguna manera, y que generan estrés o no sé, miedo, no sé, emociones difíciles de manejar. Okay. Está en él. Okay. Okay. Bueno, creo que en general, cuando hablamos del cambio desde este punto de vista, siempre pareciera un sinónimo de algo incómodo, algo desagradable y también amenazante. No sé si ustedes coincidan, pero el cambio lo podríamos ver como una relación con el futuro y desde este presente. Es decir, desde este presente estamos anticipando un otro presente que no es el de ahorita. Y pareciera ser que ese presente, pues,
al sentir que es inesperado o que es inestable o que es con incertidumbre, lo veo como que algo que puede alterar mi estado natural de una manera negativa. Pero pensemos que siempre, siempre que estamos hablando del futuro, lo estamos haciendo desde este momento presente. No lo hacemos en el futuro, lo hacemos desde nuestra comprensión del mundo de este momento. Por lo tanto, ese futuro en realidad no existe más que nuestra conversación. No existe en otro lugar. Ni existe el pasado, ni existe el futuro. Existe la interpretación que hacemos de esos eventos, de lo que podría ocurrir o de lo que ocurrió. Por eso cuando trabajamos en un proceso de coaching, en un proceso terapéutico, lo que buscamos es que la relación que establecemos con el pasado cambie, pero el pasado en sí mismo no cambia. Entonces, eso ocurre solo en nuestra forma de narrarlo, en la conversación que tenemos. Entonces, vemos la palabra cambio asociada a pérdida, como muerte, como no posibilidad, parálisis. También la podemos ver asociada a incertidumbre, como miedo, dolor, peligro, o puede ser una transformación, una oportunidad, una mudanza, una variación, un aprendizaje. En sí misma la palabra cambio no tiene la connotación negativa que a veces le damos. Y a veces es un cambio muy bienvenido. Dime, Manuel. Alcira, como que me da la impresión de que en general, como que socialmente existe como una adversión al cambio, porque se asocia el cambio, claro, como a este concepto más como negativo, que es como, el cambio es el que me obliga a salir de mi zona de confort, no necesariamente siendo esta zona de confort una zona agradable, una zona grata, pero es la zona que conozco, que es el lugar que yo identifico como propio, porque el lugar que yo habito es la familia en la cual yo me encuentro, en la ciudad donde vivo. Quizás no me gusta, no 100% estoy a gusto en la ciudad donde vivo, porque hay mucho smog, porque hay mucho tráfico, pero hablarme de cambiarme de ciudad, chuta, voy a algo nuevo, voy a algo desconocido, algo, y siempre hay como cierto rechazo, y cuando los cambios son como impuestos, como en este caso hoy día el cambio que ha habido social y cultural por esta pandemia que apareció de un momento a otro y a todos nos obligó a cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos, algunos dependiendo de la ciudad en la que vivimos, si te toca cuarentena, tener que quedarte en tu casa, hacer teletrabajo, los niños ya no están yendo a clases, tienen que estar en casa, entonces genera todo un cambio familiar, entonces ha sido como un cambio forzoso y como que claro, yo siempre visualizo que hay como una percepción de rechazo hacia el cambio, como que hablar de cambio y, cambio, no, mejor no, dejémoslo, sigamos así como estamos, pero a veces no tenemos la opción, como lo que nos pasó ahora, y nos tenemos que enfrentar al cambio de manera obligada, y ante eso, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo resolvemos? Bueno, eso vamos a dejarlo para al final de la conversación. Déjame que eche toda mi historia y luego te digo cómo. Porque creo que primero tenemos que, por lo menos es la manera como yo me relaciono con lo que me inquieta y ojalá que les sirva a ustedes, es preguntarme realmente qué es el cambio, qué es eso que yo hoy declaro como un estado de incomodidad, en donde digo, yo estoy en un punto A y quisiera estar en este punto B, pero lo que hay en medio, eso es lo que me atemoriza, porque digo que como no sé, como es incierto, entonces podría alterar lo que yo anhelo y que veo como el estado ideal. Pero primero que nada veamos que yo escuché esta frase y me parece que tiene verdad en el sentido que sé que todos queremos cambiar, pero nadie quiere ser cambiado. Queremos cambiar a nuestro tiempo, a nuestro gusto, a nuestro momento, y no siempre eso es posible. Primero que nada, el cambio está siempre. Biológicamente, el cuerpo se está transformando. Yo escuché en una ocasión que decía Deepak Chopra que nada de lo que somos hoy celularmente estará dentro de 7 años. Y entonces,
¿por qué se mantienen ciertas coherencias? Pues debe de haber algo que mantiene esas coherencias, ¿no? Una cicatriz, ¿por qué una cicatriz se mantiene y otra no? En fin, esa es otra conversación. Pero lo que sí es que hay muchos tipos de cambios. Ante esta pregunta que tú haces, Manuel, tenemos el cambio cotidiano, ¿no? El cambio del día a día, el cual no sentimos amenazante. Y el cerebro, si planteamos que todo lo que ocurre, quien está al mando de una forma muy importante es el cerebro como órgano, no quiero decir con esto que sea el más importante del cuerpo, simplemente es el que da los comandos y las órdenes para que muchas cosas y funciones del cuerpo ocurran. Entonces, el cerebro es un órgano flojo, es un órgano que no quiere gastar energía innecesariamente y el cambio requiere gasto de energía. Y no es algo que el cerebro voluntariamente querría hacer, pero desafortunada o afortunadamente en este planeta, como terrícolas que somos, parece ser que no hemos encontrado una tecnología más efectiva para transformarnos que el cambio, que la incomodidad. Entonces, partiendo de eso, pensemos que hay cambios no deseados como el que vivimos ahorita, cambios deseados, cambios ya como filosofía de vida y el cambio paradigmático que creo que se empareja un poco con este cambio de hoy. Ahora, ante el cambio no deseado, fíjense qué curioso es el cerebro que reacciona de inmediato, ni siquiera pierde ya tiempo en estarse preguntando si lo que va a modificar se podría, no se podría, nada, cambia de inmediato porque está valorando qué es más importante, mantenerme como estoy o adaptarme. Entonces, ante el cambio no deseado, una crisis, por ejemplo, ocurre muy rápido. Fíjense, seguramente les pasará a ustedes en sus empresas, en sus trabajos, que un cambio que se estuvo preparando por meses, quizá por años, que no se podía implementar, se implementó en un fin de semana. Por ejemplo, el trabajo a distancia. No, que no se va a poder porque la tecnología, y de repente un viernes te dijeron, el lunes nos conectamos por Zoom. Y tuviste que aprender en un fin de semana lo que se estuvo deteniendo por meses. Ahora, cuando el cambio es deseado, a veces es más difícil. Cuesta mucho más trabajo porque requiere de un esfuerzo extra. No está en riesgo tu supervivencia y por lo tanto tienes que tomar un esfuerzo extra. Y cuando está el cambio ya como estilo de vida es una historia diferente. Pero digamos que todo eso es lo que es el cambio. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que aparece ante el cambio o se ve amenazada? ¿Cuál creen ustedes que sean? O sea, ¿cuál les parece que cuando aparece el juicio de incomodidad, y voy a llamar incomodidad a cualquier emoción que surja alrededor de ella, que pueda ser de miedo, ansiedad, temor, todo eso, ¿cuál creen que es el juicio que está operando? ¿Qué posibilidad se ve amenazada? La que pase, ¿qué? Perder el control, miedo. Yo pensaba, a ver qué opinan ustedes, que es el para qué de mi vida. Como que ante el cambio hay algo que dice, eso que yo veo como mi sentido de vida está amenazado. No va a ser posible, se puede poner en riesgo, podría perderlo, pero me gusta pensar que el cambio, y como sinónimo de cambio podríamos hablar del tiempo, este concepto del tiempo kairos. ¿Han oído este concepto? Tiempo kairos, a diferencia de tiempo cronos. El tiempo kairos como oportunidad, que tiene su peso específico. El tiempo cronos es el tiempo del reloj. Es el tiempo de las 9 de la mañana, de las 11, de las 12. Ese es el tiempo cronos. Es igualito para cada uno de nosotros. El tiempo kairos es cómo nosotros nos relacionamos con cronos. Cronos casi siempre se ve como sinónimo de pérdida.
¿no? Hasta las mujeres dicen tic tac, ¿no? Ya, la posibilidad de ser mamá, las arrugas, la belleza, todo eso está relacionado con el tiempo Cronos. Pero el tiempo Kairos es una puerta que se abre para darle un significado distinto a lo que ocurre en el momento. Entonces, ya hablé de lo que era el cambio, ¿no? Autocuidado emocional en tiempos de cambio. Ahora, pues, yo creo que lo que toca es hablar de la emoción. Si es un autocuidado emocional, pues primero tendríamos que preguntarnos qué es la emoción. Yo supongo que muchos de ustedes aquí son coaches, por lo tanto no tengo que estar demasiado tiempo hablando al respecto, pero vale la pena mencionar que cuando nos referimos a una emoción, siempre podemos relacionar lo que siento con un hecho específico. Es decir, se dispara o se gatilla una interpretación que me genera una emoción ante lo que ocurre, pero puedo identificar qué fue eso. Distinto de los estados de ánimo. Los estados de ánimo son esta relación que establecemos con el futuro. Siempre son disparados por un evento en relación. Así como la emoción se dispara por un evento puntual, los estados de ánimo siempre son relacionales y son sociales y tiñen nuestra vida, nuestra relación con la posibilidad. Son biológicos y muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Son más bien algo que aprendimos en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, y los traemos ahí y no nos damos cuenta que nos embargan, nos rodean. Y cuando yo digo que son biológicos, me gustaría que reflexionen y que le den una pensada a esto, a que no porque piense yo algo, estoy reflexionando. A veces escucho mi diálogo interno o mi interpretación, pero no la reflexiono, por lo tanto no hay una transformación. Y los estados de ánimo se sostienen a partir de la interpretación que hacemos en automático. Tenemos que hacer un alto para poder cambiar la interpretación y por lo tanto cambiar la emocionalidad. Entonces, ¿cuál es la relación que yo establezco hoy con lo perdido del pasado o lo que podría perder en el futuro cuando hablábamos de cambio? ¿Les pasa a ustedes? ¿Están ahorita en alguna emoción o un estado emocional en donde no ven posibilidad o esta pandemia los atrapa y no logran salir de ciertas opiniones, de ciertos juicios? ¿Les está pasando o están más conectados con, bueno, este es un momento como otros y estoy aprendiendo nuevas, no sé, enseñanzas, nuevos recursos, nuevas disciplinas? ¿Qué predomina en este momento para ustedes? ¿Un estado de posibilidad o de incomodidad? Posibilidad, yo creo. Viviana. Viviana, posibilidad. Loreto, posibilidad. Ok. Posibilidad, sí. Y a ver, les voy a hacer una pregunta porque yo creo que es frecuente que la gente que tiene un trabajo personal constante lo pueda ver, pero a su alrededor es igual. No, hay temor, incertidumbre, sí. Ok. Y yo creo que está bueno verlo, porque si no, nosotros estamos en un trabajo permanente, revisando nuestras maneras de observar, las interpretaciones que hacemos de lo que nos ocurre, pero no ocurre igual alrededor. Hoy escuchaba un programa en el radio que me sorprendió y me hizo preguntarme, ¿de verdad yo vivo en una burbuja o sí ocurre todo eso? La depresión lo dijo ya la Organización Mundial de la Salud el siglo pasado, o sea, hace 20 años, que sería la enfermedad del siglo XXI. Ahorita con la pandemia no solamente es la enfermedad del siglo XXI, también se ha incrementado la tasa de suicidios
de una manera muy significativa, está siendo la tercera causa, ya era la tercera causa, pero ha incrementado, de muerte en niños. O sea, imagínense de qué tamaño estamos hablando de un problema de salud mental, y por salud mental tendríamos que hablar necesariamente de salud emocional, porque si hablamos de salud mental como una patología, como un trastorno, es distinto el tratamiento a cuando hablamos de la salud emocional de las personas, y en ese ámbito los coaches podemos intervenir. Nuestro código de ética para los que somos coaches dice que nosotros no somos terapeutas, pero lo que sí somos a veces el único espacio para que gente, por ejemplo, en el ámbito laboral, converse de lo que le ocurre. Entonces, fíjense el valor que puede tener una conversación. Y para los que no son coaches, no importa. El peso que tiene específico una conversación es enorme. Por eso, si nosotros, los que estamos aquí, tenemos esta posibilidad de ver y vivir una relación con el cambio, con la incertidumbre distinta, entonces podemos ser nosotros la ayuda para los que no lo están viviendo así. Porque les garantizo que si ustedes preguntan, se darán cuenta que hay mucha gente viviendo con mucha ansiedad, creyendo que eso no es miedo. También lo que en un proceso de duelo se conoce como huida hacia adelante. Cuando la gente se llena de actividad, y yo creo que algunos coaches estamos o están por ahí, haciendo mucho, y en proyectos y esto y el otro, y no están conectando mucho con lo que les está pasando, con las pérdidas que está viendo. Entonces, yo nada más les dejo esta pregunta. Lo que tú hoy estás viviendo puede ser que también te esté un poco manteniendo desconectada de tu emoción, porque no le estás dando como mucho espacio. Simplemente la dejo como como pregunta, no es que yo esté afirmando que sea así, pero lo que sí es que piensen que la gente que está en estos estados de miedo, desconfianza, duda, lo que está viviendo es que ve el futuro como una amenaza y no siente que tiene los recursos. Dice un gurú que la línea entre la cordura y la locura es muy delgada. Cuando estamos en estas conversaciones recurrentes de que algo no está bien y que no, es que yo no sé cómo resolverlo, yo les puedo decir que aún con el trabajo que yo he hecho personal, hay momentos que a mí me atrapa esa conversación y tengo que estar muy atenta, porque si no, me subo en ese barco y tiñe mi relación con la posibilidad. Tengo en este momento una situación que estuve viviendo que me retó demasiado porque ponía en duda mucho de lo que yo consideraba correcto y que debería de ser de cierta manera, y me tomé varias semanas en encontrar una salida. Y fue a partir de la conversación. Entonces, no porque nosotros trabajemos con este permanente autoconocimiento, quiere decir que no hay momentos que nos ganan. Y yo nada más lo dejo como pregunta, si estás contactando realmente con lo que te está pasando, con el propio miedo que puede haber de decir, bueno, en realidad no sé, aunque ya sé que nunca se sabe, pero hoy me siento más miedosa por no saber, ¿no? Entonces, simplemente es decir, ¿estoy conectando con esa emoción o no? Alguna de ellas. ¿Estoy conectando con las pérdidas? No sé si les pase a ustedes, a mí me llama muchísimo la atención que aparte de las pérdidas que hay en este momento por la pandemia, yo he sabido de una cantidad de muertes por otras razones que digo, esto es muy extraño, por enfermedad, por accidentes, de muchos tipos. Me llama la atención y lo que más me preocupa, y por esa razón fue que yo le propuse a Manuel esta conversación, fue porque yo creo que hoy el no tener espacio para rituales de cierre va a generar en el futuro pues algún tipo de desequilibrio emocional. Yo sí creo que hoy se está viviendo un periodo de duelo
que no toda la gente está teniendo un espacio para hacer los cierres correspondientes, ni tener los recursos, y que puede convertirse en un problema de salud pública si no se atiende. Si nosotros, que tenemos trabajo con gente en donde sea para el logro de objetivos, no hacemos un espacio para hablar de las pérdidas, la gente se desconecta de eso, pero no quiere decir que no le importe. Adelante, Loreto. Sí, estaba escribiendo, pero se me fue todo a Grace, no sé por qué. Sí, a mí lo que me pasa es que estoy conectando todo el tiempo con ese sentimiento que dices tú de pérdida. Eh, está, está como en mucho foco. O sea, yo veo alrededor crisis, o sea, incertidumbre, miedo, temor, todo lo que es descrito en relación a la crisis sanitaria, pero también a la crisis económica, la pérdida de empleo, un aumento impresionante de la violencia contra las mujeres. Eh, También lo veo en los profesionales que se dedican, que están en la primera línea, por así decirlo. No solo en la salud, los profesores, las profesoras están sumamente demandados. Entonces veo familias que están ahora en comedores populares, ollas comunes, familias de clase media que siempre han tenido recursos, oportunidades. Entonces es como que lo veo en muchos planos y claro, con incertidumbres muy de diferente orden y con muchas pérdidas, ¿no? Y en Chile ahora además también tenemos una situación social, política especial, a puertas de cambiar una constitución, pero todo frenado también por la pandemia, entonces hay pérdida como de ese proyecto, de ese movimiento. Entonces, lo que me pasa a mí es que yo me siento muy resiliente, no es la primera crisis, ¿sí? Y veo, es como muy importante lo que dices tú, el rol nuestro como coaches, como en el autocuidado y en el cuidado a otros, ¿no? Claro, Lo encuentro claro. tremendamente importante. Claro, gracias por esto que Ahora, cuando tú me dices, yo veo posibilidades. Si tú me preguntas, aún así es porque como la resiliente, ¿no? Como la cigarro, ¿no? Eh, ya me levanté de una, entonces ahora me levanto, siento que tengo un poco esas herramientas, ¿sí? O esa visión de la vida, o no sé. Ahora, eso no sí, quiere decir que no haya conectado con las emociones, por ejemplo, al principio de la pandemia. Luego ya pones en acción todas estas medidas como de autocuidado y yo creo que ahora sí veo más posibilidades que crisis. pero qué bonito esto que nos compartes, Loreto, porque lo que tú dices es esto que tú llamas resiliencia, yo le llamaría músculo, yo le llamaría práctica. Hemos aprendido a darnos cuenta que esta situación dolorosa, cualquiera que sea, llámese un divorcio o llámese una pérdida de trabajo o el estar recluida en mi casa y preguntarme cuándo voy a volver a ver a mi familia, o pérdida de una posición social, la muerte de un familiar, cualquiera que sea, siempre es un proceso. Y no se mantiene estático. Lo que genera mucho dolor y mucha incomodidad a la gente es que pareciera ser que hay una interpretación que fija el momento en el tiempo, y en la narrativa aparece como un momento que no tiene continuación. Fíjense, por ejemplo, en cuando una persona tiene una situación de trauma, algo que ocurre es que en la narrativa la gente no continúa la historia. Continúa contando la misma historia del hecho que ocurrió amenazante, pero no extiende la línea para contar el final, si no feliz, por lo menos ese momento en el cual tú te sentiste a salvo. Por eso es bien importante que cuando alguien tiene muy instalado un momento y que se lo repite una y otra vez, se le ayude a través de la narrativa a que extienda la línea, a que le digas, bueno, ay, pero ¿y luego qué pasó? No, es que mira, déjame platicar. El día del temblor, ¿sabes dónde estaba yo? Estaba en el edificio allá arriba. No, cuando yo estaba subida, lo que yo pensaba es, ¿y si no logro bajar? Y es esta narración una y otra vez. Entonces es ayudarle a decir, bueno, ajá, pero luego qué pasó, pero luego qué pasó, y luego qué pasó,
¿Cuándo te diste cuenta que ya no estabas en peligro? Porque eso lo convierte en un proceso. Entonces, eso ayuda a que la gente no se quede como paralizada. En cuanto a lo que vemos como futuro, amenazante, tendríamos, por eso hablaba hace un rato del para qué. ¿Qué hiciste para salir de ahí? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te serviría si vuelve a pasar? Todo ese tipo de narrativas son las que nos permiten salir de una situación de crisis. Entonces, cuando tú hablabas de, es que yo soy resiliente, es que has practicado. Hay gente que no tiene estas prácticas de darse cuenta que se cayó y se levantó, que se cayó y no se rompió, que a veces el miedo que tenemos es el miedo al miedo, ¿no? Así como que yo siempre me imagino al miedo como el Gollum del Señor de los Anillos, así ¿no? Creo que esa es como la imagen más, así que más me atemoriza, y así pienso a veces al miedo, pero yo he dicho muchas veces que el miedo siempre es más grande en nuestra mente que en la realidad. Por eso tenemos que poner al Gollum enfrente y hablar con él, y a veces el Gollum se convierte en Sméagol, ¿no? El otro. O sea, a veces el miedo no es tan amenazador, pero si yo lo tengo en mis conversaciones siempre es más grande. Entonces, el tercer punto de esta conversación era el autocuidado. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos hacernos cargo primero de nosotros? Si queremos acompañar, si somos coaches, es nuestra responsabilidad primera trabajar con nosotros. Y eso no quiere decir esta idea que existía, por lo menos hace mucho tiempo, cuando yo inicié el coaching, que tú tenías como coach que ser ese ser así como bueno, ¿no? Autorrealizado, si utilizamos la pirámide de Maslow, o sea, este ser invencible que ya pasó por toda clase de retos y los resolvió. No, hoy sabemos que como coaches no somos perfectos, pero lo que sí es que salimos más rápido del observador que dice que no hay posibilidad. Entonces, el autocuidado primero pasa por nosotros. Y luego eso se contagia en nuestro sistema. Y para mí el primer recurso es la narrativa. Somos contadores de historias, somos seres que vivimos en algún tipo de cuento y ese cuento siempre está describiendo, pero nunca está hablando de la realidad. Siempre la está interpretando. Entonces, es la naturaleza del ser humano atribuir significados. ¿Qué significado atribuyes tú hoy a lo que está ocurriendo? Por lo tanto, primero que nada, tienes que generar un espacio para validar la emoción, para que en tu narrativa te des cuenta en qué tiempo hablas, en qué persona hablas, qué predomina. También, cuáles son las conversaciones que estableces con otros. Y si es el trabajo que haces con un cliente, entonces, ¿cuáles son las narrativas de tu cliente? Porque eso le va a ayudar, le da una puerta de entrada. Yo he descubierto que cuando tú le dices a una persona que si quiere cambiar, que la gente siempre dice que quiere cambiar cuando tiene un estado de insatisfacción, pero luego no sabe cómo. Y me parece que la narrativa es un recurso muy asequible, muy más sencillo de entrarle que entrarle a la emoción. Esta idea que se repite una y otra vez, que la emoción está dentro y que hay que sacarla para luego hacer con ella algo, a veces no está, porque como siempre creemos que está dentro, la estamos busque y rebusque adentro y no la encontramos porque no está adentro, está en la narrativa. Se dispara a partir de lo que interpretamos de lo que ocurre. Entonces, una manera de entrarle es a partir de cómo estás verbalizando lo que ocurre. Y también nos preguntaba por ahí, Gracie, ¿cómo lo sostienes? Igual que lo que decía Loreto sobre la resiliencia, son prácticas, son nuevas prácticas que se tienen que hacer cuerpo a partir de nuevas interpretaciones. Por lo tanto, en algún momento, si yo solo no puedo, tengo que buscar ayuda. Por eso el coaching funciona para algunas personas, porque no tendrían que llegar a la terapia
todavía. Algunas personas sí. Algunas personas sí ya con el coaching no van a poder trabajar lo que les ocurre porque ya esta emocionalidad se convirtió en una psicopatología y luego se convierte en una patología. O sea, ahorita es puramente emocional la interpretación y pueden, dependiendo de lo que se trate, si es un proceso de pérdida, darnos cuenta que una pérdida no es una enfermedad. A veces se tratan las pérdidas como enfermedades y eso está muy mal, porque lo que hace es que las personas que están viviendo una pérdida no tienen un espacio para vivirla. Lo que yo decía de los rituales es uno de los recursos más poderosos que teníamos para poder vivir nuestras pérdidas. Hoy que hay primero la limitación real, física, de que no se permite que haya mucha gente en ciertos lugares cerrados, etcétera. Pero también es cierto que esta cultura hoy evita este tipo de situaciones porque, ay, no, es que es bien incómodo, es bien feo, ay, no, eso de los velorios es horrible, no, hombre, pura lloradera. Y lo que no se dan cuenta es que ese es el espacio para llorar. Y ese es el espacio para despedirte, y ese es el espacio para honrar y para ver a gente que no habías visto en mucho tiempo, que gente que supo de la pérdida se acerque, de las condolencias, que la persona sea honrada. Todo eso ocurre en un velorio y la gente solo ve el llanto como si fuera lo más importante y no, es el ritual, es el símbolo, es el honrar la vida de esa persona que deja lo que deja y que entonces se genera el espacio. Pero como ya se ve como enfermedad, pues entonces se evita. Y hoy también se está evitando por las razones que ya conocemos. Entonces, pensemos que hoy sería bien importante que si no he tenido la oportunidad de despedirme de alguien que murió por COVID o no por COVID, pues que yo, desde lo que para mí esté bien en mi relación con algo mayor a mí, mi espiritualidad, haga mis cierres, haga mis oraciones, mis reconocimientos, que yo honre a eso que se perdió o a la persona. Si estoy perdiendo el trabajo, necesito hacer un cierre ante eso para no quedarme en el reclamo. Alzira, Dime, Grace. me pasó algo que me gustaría compartir, que es bien bonito lo que dices, porque yo soy brasileña, pero vivo en Perú y soy coach y, por ejemplo, la emoción de la tristeza siempre fue algo muy difícil para mí, porque Brasil está como que impregnada de la cultura de la alegría, ¿no? La emoción que predomina es la alegría. Entonces, de cierta manera, yo siempre la evité y me di cuenta porque mi familia está toda en Brasil, gracias a Dios están todos bien, pero yo nunca me he quedado tanto tiempo sin verlos, Claro. sin ver a mamá, entonces para mí fue un dolor, o sea, es una pérdida de cierta manera, ¿no? Pero no me había dado cuenta, y me di cuenta cuando empecé a pelear mucho con mi esposo. Me puse en un plan de no agresiva, pero así como que rabiosa, ¿no? Expresaba en la rabia y él me dijo, ¿qué te está pasando? Y ahí me derrumbé así, lloré lágrimas como 2 horas. Y fue una sensación tan rica después y para mí fue un lindo aprendizaje. Por eso digo que es un desafío sostener ciertas emociones, pero cuando te das cuenta, el aprendizaje que hay detrás de eso, reconocer, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo. Muchas gracias, Gracie, porque me permites con esto decir que a veces el dolor de la pérdida se ve no como tristeza, sino como enojo, porque el enojo es una emoción socialmente más aceptada que la tristeza. También Sí. culturalmente los hombres conectan más con el enojo que con la tristeza y las mujeres hoy estamos muy como jalando mucho a ese modelo de interpretación del mundo. Entonces nos es fácil conectar con el enojo porque no queremos conectar con la tristeza. Y hace rato que yo decía,
tienes que darte el espacio para decir, extraño a mi familia. Te voy a platicar algo, Gracie, que a lo mejor sirve no solo para ti, sino para los demás que nos escuchen. Mi familia emigró de Siria en el siglo pasado, ¿ok? O sea, a principios del siglo pasado. Y yo mucho tiempo en terapia, o sea, yo soy tercera generación por el lado de mi papá, soy quinta generación por el lado de mi mamá. En realidad, yo nunca viví esa emigración, nunca tuve hambre, nunca tuve que dejar un espacio seguro. Todo eso a mí no me pasó. Pero yo puedo decirles que en mi familia hay un estado de ánimo de tristeza. Y para mí ha sido mi búsqueda. Y recuerdo que yo le decía en terapia a mi terapeuta, es que yo no sé si yo soy árabe o mexicana. Y fue hasta, digo, parece una tontería lo que les voy a decir, pero para mí significó el paso del hombre a la luna. Es que tú no eres o árabe o mexicana, tú eres árabe y mexicana. Entonces cargamos el dolor de eso que dejamos porque pareciera que es una polaridad, eso o esto o esto. Y ahí, si quisiéramos trabajarlo desde el puro lenguaje, es cambiar una O por una Y y decir no es o esto, es esto y esto. Y en este momento esto es lo que toca, pero aquello sigue disponible para mí, porque pareciera que no sigue disponible. Como que el juicio es, bueno, sí, pero claro, lo que pasa es que ya nunca jamás, todo lo que sean superlativos, todo lo que sean generalizaciones, nos llevan a estos estados de miedo, de imposibilidad. Entonces, una manera de entrar es decir, bueno, esto es temporal. Esto en este momento es así, pero no es para siempre. Entonces, veamos el espacio del futuro más que un espacio para anticipar, como un espacio para declarar. Es decir, el futuro no tendríamos que estarlo previendo, sino declarándolo y construyendo lo que haya que construir. A mí me parece que esto es una forma que por lo menos a mí me da una enorme posibilidad, porque si yo, por ejemplo, en un proyecto, alguien me dice, oye, le platicaba a Manuel que tenemos ahorita un proyecto muy interesante de una finca de café, que es justamente esa finca, toda la historia, bueno, en fin, no les hago toda la historia, algún día les platico, pero era así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y yo cómo le voy a hacer? Yo no sé, yo no tengo los recursos. Y entonces, salirme de ahí, la manera que yo encontré es declarando. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero de que eso sale, sale. Fíjense qué energía tan distinta decir, híjole, pues quién sabe, irá a salir, pues lo que pasa es que yo no sé, pero y además, bueno, sí, pero hay esto, bueno, pero también, a decir, mira, no sé cómo le voy a hacer, pero de que sale y habrá que aprender lo que haya que aprender y habrá que contratar a quien haya que contratar y habrá que hacer lo que se tenga que hacer, pero me da poder de acción. Entonces, yo les invitaría a que como esto que me preguntaba, bueno, pero ¿cómo le hacemos, no? Que decía Manuel. Primero que nada, comenzar a declarar más, hacer más declaraciones. Pero esas declaraciones hoy tienen que estar conectadas con nuestro sentido de vida, con nuestro para qué. Y yo sí les invito a conectar con algo más grande que ustedes, lo que quieran. Se llame como se llame. Dios, la madre naturaleza, la Pachamama, el sistema solar, lo que tú quieras, pero que te des cuenta de tu pequeñez, porque ante la muerte, que es nuestra única certeza, esa sí es una certeza. Por lo menos nadie ha salido vivo nadie ha terminado la vida, si no es más que en la muerte. Esa es nuestra única certeza. Y eso le da sentido a la vida, porque algún día terminará el viaje, pero mientras termine... Parte de la vida. ¿Eh? Es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Tal cual, tal cual. Y les quiero leer una
lo que escuché de un hombre que hace musicalización para películas. Se llama Stephen Ridley y dice, la vida es o algo que te pasa o lo que pasa gracias a ti. Es la obra maestra de cada quien. Es tu creación. Y algunos escriben una hermosa novela y otros terminan su vida con un libro vacío porque ni siquiera agarraron una pluma. Eso es la vida. Yo creo que esa es una muy linda manera de ver la vida. La vida es nuestra obra maestra. Por lo tanto, tenemos que conectar con el sentido, con lo que hace valioso seguir en el barco, porque siempre tenemos otra opción, que es salir de la vida. Esa opción sí la tenemos. No la queremos ejercer porque nos parece inaceptable, pero es una opción. Entonces, hagamos que la vida nunca nos haga contemplar esa opción, que es salir de ella. ¿Por qué? Porque entendemos que en una obra maestra, para que realmente sea una obra maestra, tiene que haber drama, tiene que haber momentos de clímax, tiene que haber personajes que son muy relevantes, que a veces se van, que desaparecen. Y eso le da la riqueza a la obra de arte. Piensen en una película. Qué aburrido sería cualquier película que hayan visto, la que más les guste, si la heroína no enfrentara ningún reto, si siempre la pareja que estaba destinada a encontrarse se encontrara. No habría para qué. Entonces, yo creo que la vida es este juego, este ir y venir, es aprender a que las cosas tienen un peso en su momento y en otro cambian, pero que al menos nosotros declaremos cuál es el sentido nuestro para qué. Si algo quisiera yo dejarles de esta conversación únicamente fue una cosa, es que definan cuál es el propósito. Desde mi punto de vista, la vida no es para ser felices. La vida es para tener sentido y la felicidad vendrá como consecuencia. Entonces, yo no sé si para ustedes esto que estoy diciendo les haga eco, pero me gustaría que pues al menos reflexionen su para qué. Y su para qué no tiene que ser algo ni siquiera a veces como muy, muy puntual. Es un para qué amplio en la totalidad de su vida. Alcira, Dime. de lo que tú nos has compartido, bueno, a mí me quedó dando vuelta algo que es la soberbia. Muchas veces, muchas cosas de las que, por ejemplo, esto del miedo al cambio, es un poco por soberbia a que lo que sea me saque de lo que yo manejo, ¿no? De cómo lo manejo, qué sé yo. Y tiene mucho que ver con lo que decía Loreto de la resiliencia también, porque el aceptar que el cambio es permanente, o sea, que siempre está cambiando, todo está cambiando normalmente, más bien es como la vida como o yo la interpreto como un cambio, un equilibrio inestable de muchas cosas y que siempre está cambiando. Y perdemos mucho más energía y perdemos vida tratando de resistir ciertas situaciones, de no aceptar ciertas situaciones en vez de verlo de manera, o sea, en vez de ver la oportunidad, ¿dónde está, cómo voy yo en ese cambio, tratando de mantener, no sé, mis principios o mi propósito, como decías tú? ¿Dónde veo esa oportunidad? Mira, yo sobre la soberbia no sé si entiendo lo mismo que tú y podría yo abundar porque además es un concepto que en algún momento conversé con este maestro, con el que fue mi maestro en tanatología y ahorita te lo comparto desde el punto de vista religioso, pero lo que yo escucho con lo que tú me compartes tiene que ver con la relación que establecemos con el ser que somos. Es decir, nos vemos como fijo, un ser fijo en el sentido de alguien que es, de cierta manera, que por lo tanto lo que no quieres es cambiar, porque eso es amenazante. Y cuando estableces una relación distinta ante eso, de un ser en constante transformación a partir de nuestras declaraciones, ahí cambia la relación,
Si tú te logras ver como un siendo más que como un ser, o sea, yo estoy constantemente siendo de una manera, de otra, porque aprendo, porque me levanto, porque me caigo, porque me doy cuenta, porque genero, me cae un 20, como decimos en México, la chaucha o La la ficha, chaucha, sí. ¿no? Y que luego hago un cambio y que tengo que sostener el cambio, ahí cambia la relación con el futuro como algo amenazante. Cuando yo siento que tengo esta posibilidad, ahí puedo empezar a poner mi energía en buscar los recursos más que en buscar las explicaciones. Pero esta cultura, por lo menos, y yo respeto muchísimo a los psicólogos, yo misma he sido paciente, fui paciente por muchos años, pero creo que mucho de lo que la psicología no se está haciendo cargo y por eso los coaches hemos tenido tanto espacio, es porque está muy enfocada en una descripción de una persona ideal, más que en la creación de esta persona que podríamos ser, que estamos siendo. O sea, como esta búsqueda de encontrar quién soy para luego a partir de eso, quién sabe qué, porque yo no sé el día que yo entienda quién soy, para qué me va a servir. Todavía yo no lo sé, yo también. El siendo es más, es como, es como más cercano, ¿no? Es más cercano a nuestra naturaleza, es siendo permanentemente y somos, yo creo que todos los días diferentes. El problema es que cuando la persona quiere guardar ese ser, o sea, esa manera de ser y mantener ese ser, por eso te digo yo, es como una soberbia, y entonces le cuesta manejar su emocionalidad y no es capaz de vivir efectivamente, por ejemplo, la tristeza y manifestarla. Le cuesta hacer estas narrativas para seguir avanzando. En eso coincido perfectamente, es así, sí. Así Pues que entonces, gracias por la interpretación, sí, muy buena. sí, y entonces en ese caso nuestra labor como coaches es ayudar a nuestro cliente primero a construir una nueva narrativa en la cual más que anticipar, declaremos y luego hacer lo que sea necesario para construirla. Creo que ya son las 6 de la tarde, Manuel, no sé si ya es hora de terminar, pero bueno. Tienes tu micrófono. Uy, está entrando una persona ahorita. Sí, no, Alcira, no, mira, si es que tú tienes tiempo y los demás pueden, la idea es aprovechar esta instancia porque siento que ha sido tan bonito el espacio de reflexión, nos has traído tantas cosas, tanto para reflexionar, esto que hablabas del duelo, esto que hablabas de, de cómo está la sensación, yo me quedaba con la inquietud de si todo esto que estábamos viviendo, esto por ejemplo de no poder vivir los duelos o los rituales, que algo tan como necesario de toda cultura o desde siempre, pero que hoy día está imposibilitado. Claro, tú bien lo decías, incluso hoy día una persona que fallezca, que no sea por la enfermedad del COVID, está todo restringido, no se pueden hacer el ritual tradicional que era el velorio con toda la familia, ya sea en una casa o en una iglesia, y después esta procesión que es el acompañamiento hasta como el último lugar de descanso. Todo ese ritual tenía una connotación súper, claro, preponderante en este cierre, como para hacer ese cierre, como para poder después de eso respirar y seguir avanzando. Y en esta imposibilidad, yo pensaba, ¿cuánto de esto va a impactar en nuestra cultura? En todo el mundo, Manuel, no solo en nuestra cultura, en el mundo entero, porque es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual todo el planeta, sin importar la religión, la cultura, el dinero, la posición, la edad, hemos sido igualados en el dolor. Es la primera vez. Por lo tanto, tenemos que esperar que algo se transforme en la manera en que nos relacionamos con la vida, con la posibilidad, pero sí sería importante que como parte de nuestra labor hagamos nuestros propios cierres.
Hay distintos autores que hablan sobre el proceso de duelo. Probablemente ustedes hayan escuchado el proceso que habla Kubler-Ross, que habla de la negación como el primer paso y después habla de la rabia, la depresión, a veces el regateo y por último la aceptación. Ahora hay otros autores que hablan de que no es la negación la primera fase del duelo. Mi maestro, Alfonso Reyes Subiría, hablaba del shock como una de el inicio de un proceso de duelo. Pero hoy hay un autor que a mí me gusta mucho lo que plantea, que él dice que no son 5 fases tomando como base lo de Kubler-Ross, sino que dice que son 6. Y la sexta fase para un proceso de duelo, porque yo en algún momento me preguntaba, la aceptación, ¿cuál es la energía de la aceptación? Podemos hablar sobre la diferencia entre la resignación y la aceptación, pero no nos metamos ahí porque seguramente sabemos desde el punto de vista del coaching, la diferencia entre resignación y si no del coaching, para alguien que nos escucha, una resignación declara que tú no tienes nada que hacer y bueno, pues te aguantas. Y la aceptación dice, bueno, pues esto que pasó me duele, no me gusta, pero mi vida continúa. Pero este autor habla de esta sexta etapa del duelo que que se refiere a ella como darle sentido. Entonces, la energía de la aceptación es un poco pasiva. Bueno, está bien, ya hice un trabajo de reflexión, ya me di cuenta que continué en la vida, continué con la vida, se abrieron posibilidades, el dolor pasó, lo recuerdo y lo añoro, pero mi vida continuó. Ok, pero es un poco, bueno, pues sí, pero si tú vas a la siguiente etapa, ahora, ¿qué hago yo con este aprendizaje? Ahí tiene una energía activa. Ya tomas tú el aprendizaje para algo. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, que todo lo que yo hice a partir de estar en mi proceso tanatológico, yo me convertí en la editora de los libros de mi maestro, tomé el diplomado, después, ¿no? El coaching, todo lo demás y el curso que doy sobre narrativas. Yo pensaba que era como mecanismo de defensa de sublimación, ¿no? Esto que uno este dolor lo sublima y entonces lo convierte en una fundación de algo para poder vivir con ese dolor. Hoy me doy cuenta que más está en este darle sentido. Decir, esto que yo viví, quiero que tenga un para qué. Que lo que a mí me dolió tanto y que en un momento me sacó por completo de mi equilibrio, y cómo encontré una manera de regresar a la felicidad, es más, a veces conocerla, porque yo no me había dado cuenta que aunque creía que la conocía, no estaba como muy conectada con ella. Entonces, todo eso, hacerlo algo que tiene un sentido, un para qué en mi vida y que lo pongo al servicio de los demás. Y ahí ya hay una mayor participación. ¿Alcira? Sí, claro. Que con esto que tú planteas de darle sentido del para qué, me resuena como el sentido de la contribución, Sí, claro. como el sentido del aporte ya no pensando en mí, no mirándome el ombligo, sino que mirando el global, en el fondo, en mi comunidad, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en la humanidad, pero como este sentido de contribución, de decir, bueno, todo esto que, no sé, a mí me tocó vivir aquí, cómo saco, cómo de este dolor, de este duelo que me quemó el alma, que me quemó, cómo de esa ceniza saco algo que sea un regalo para. Claro, que es de hecho, en esta plática, cuando la estaba preparando, pensaba hablar del camino del héroe, de lo que va siguiendo el héroe cuando recibe el llamado, que se hace cargo de una necesidad, pero que el camino del héroe no concluye cuando logra la tarea que se le asignó, ¿no? Como Frodo cuando encuentra, ya por fin lleva el anillo, no,
tiene que regresar a casa. Regresar a casa significa traer este aprendizaje al servicio de esa comunidad. Y eso es el darle sentido. Loreto quería comentar algo. ¿No? Entonces... O sea, sí, no, pero ya, yo ya me tengo que despedir, lamentablemente. Está muy interesante, me encantó tu enfoque. Hay dos cosas que me las llevo. La primera es lo de no anticipar el futuro y actuar. Me gusta mucho ahí con esa frase de creación de la vida. O sea, actuar, siento que me empodera eso. Me empodera, que me permite, no sé, me abre muchas oportunidades. Eso me gustó mucho. Mirarlo de esa manera, lo encuentro más fácil como de transmitir. ¿Sí? Y desde luego, esta última fase que decías tú del duelo, la del sentido, a mí me hace un sentido enorme. Buenísimo, Loreto. Pues Miro para atrás la vida y creo que lo he vivido y encuentro que realmente es poderoso. Así que agradecerte, te quiero agradecer nomás. Me gustó mucho todo lo que contaste. Fue muy luz para mí. Así que muchas gracias. Y me tengo que despedir. Claro. Gracias por acompañarnos, Loreto. Chao, chao. Buenísimo. Pues yo estoy muy agradecida porque también es mi propia búsqueda y el permitirme compartir con ustedes para mí es muy enriquecedor. Sí. Así es que, pues, me encantará conversar, si les interesa más sobre el tema, Manuel, pues buscar sobre el duelo y pensar que estaría bueno para mí y para mis clientes, al menos preguntarles sobre las pérdidas. No para que como coaches hagamos un trabajo tanatológico, pero sí que sepamos que en un proceso de coaching podemos trabajar el cambio a partir de la relación que establecemos con la posibilidad. Súper importante. Muchas gracias, Alcira. Ha sido muy aportador. Gracias, Ana. Un gusto estar aquí. Y bueno, pues la gente que nos escuche posteriormente, pues un gusto también, ¿no? Saber de ustedes y sobre todo... Muchas gracias. Gracias, Manuel, y a todos los otros. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Alcira, nuevamente por haber aceptado la invitación a participar de este ciclo de charlas virtuales. Como te contaba, esto va a quedar disponible en el canal de YouTube para que las personas también posteriormente la puedan ver. Después, si quieren, me pasas tus datos y yo los comparto con la gente que participa, si es que alguien quiere tener algún contacto más directo contigo y de lo que tú estás haciendo en México. Yo también aprovecho, bueno, de agradecerle la participación de hoy, dejarlos invitados desde ya para 15 días más. Tendremos un nuevo encuentro en este mismo horario. En 15 días más nos va a acompañar José Luis Soto. Él es venezolano, es coach también, y él nos va a traer la mirada desde la psicolingüística. Así que los dejo invitados. Alcira, nuevamente, muchas gracias por la charla de hoy, por la conversación de hoy. Fue un hermoso espacio reflexivo. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye, chao, bye. Chao.